para dar a conocer cuáles son sus propuestas en esta campaña. Aspira a estar al frente de la gobernación de esta entidad andina. Representa al partido Conde en esta ocasión de cara al próximo 25 de mayo. Viene del sector privado, es empresario en el sector turismo, también en la parte agraria, en Mucuchíes, en el estado Mérida. Nos gustaría conocer un poco más. Hablabas de desafíos, hablabas de retos. Siempre se le da la denominación de problemas porque son adversidades cotidianas que enfrenta el merideño. ¿Cuál es la situación que describes que se vive en el estado Mérida actualmente? Mira, en Mérida cuando te hablo de desafíos es porque el merideño desde que se levanta en la mañana madrugador, cuela café y comienza a enfrentar esos desafíos. Los desafíos son pues, interrupciones del servicio eléctrico, problemas con el agua en la ciudad de Mérida, más que todo en el municipio Libertador, problemas con la distribución de los cilindros de gas. Entonces, una vez que uno se levanta con todas esas condiciones adversas del día a día, pues tu tiempo laboral y tu tiempo de ocuparte en producir, pues lo mermas un poco atendiendo o adaptándote a esas circunstancias. Evidentemente lo del problema eléctrico es un problema nacional, depende del Ministerio de Energía Eléctrica y del Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, desde la gobernación nosotros podemos implementar planes de suministro alternativo, de lámparas de emergencia, células fotovoltaicas en las plazas. Son soluciones parciales, ya que no depende de la gobernación. Sería una irresponsabilidad de un candidato a ofrecer que va a solucionar el asunto del sistema eléctrico nacional. Son 23 municipios. ¿Cuáles son las zonas más críticas con respecto a estas falencias eléctricas y cuáles son las principales propuestas que traes para esos municipios que se encuentran quizás en una situación un poco más crítica? Porque algunos están más alejados de lo que son las zonas urbanas en esta zona del páramo. Sí, bueno, el racionamiento, por llamarlo de alguna manera, de la electricidad que hemos tenido en los últimos meses es general, es en los 23 municipios de Mérida, con cortes de 4 horas con luz, 4 horas sin luz. En general, todos los municipios de Mérida de alguna manera están teniendo esas carencias, como te decía antes, del servicio del suministro de gas. En el municipio de Libertador tenemos un problema bien comprometido con el servicio del suministro del agua, que eso sí tiene solución. El gobernador sí puede solucionar eso y no se ha hecho, es una cuestión de falta de voluntad. Instalación de tanques grandes para que hagan servicio de la distribución del agua a Mérida sería una solución. En el caso de las regiones, bueno, existen partidas presupuestarias para las hidrológicas en cada entidad, aún también cuando responden a un presupuesto nacional. ¿Existe algún tipo de propuesta puntual con respecto al manejo de estos presupuestos en materia de las hidrológicas y también existe conocimiento de cuáles son los proyectos que necesitan las comunidades? Porque el Ejecutivo Nacional también ha realizado diferentes consultas para conocer las principales necesidades. Viene la propuesta conociendo ya estas necesidades, estando involucrado con estas consultas que ha hecho el Gobierno Nacional, o de qué manera llegas a conocer esos principales problemas. Bueno, tú sabes que Mérida tiene una de las grandes universidades de Latinoamérica, que es la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Andes se han hecho muchos proyectos, muchísimos proyectos para el desarrollo de Mérida, que lamentablemente se han quedado engavetados, como te decía antes, por falta de voluntad. Tenemos esos proyectos a la mano, nos los ofrecieron para su revisión y en estos momentos hay un equipo revisando los proyectos que más se adecúen a estos tiempos y a estas circunstancias para poder presentar soluciones reales. Como te dije, los proyectos están ahí, las soluciones están ahí. Lo que ha faltado quizás es un poco de falta de voluntad para poder hacer esos trabajos. Mucha política y poco ejecutiva para poder presentar las soluciones. No, también existe otra realidad en materia hospitalaria en el estado Mérida, porque se tiene la imagen o la percepción de que como es una zona turística, muchas de las cosas son positivas, de que muchas de las cosas se mantienen preciosas, como quien dice, para el turista, pero para el habitante de la entidad también hay una serie de problemas que enfrenta a diario. ¿Cuál es la realidad en el sector de salud pública o en el tema hospitalario en esta entidad? Bueno, te voy a ser honesto. La situación hospitalaria o de salud en el estado de Mérida no es caótica, no es un problema. Te puedo decir, yo vivo en Mucuchíes y el hospital de Mucuchíes es un hospital
que funciona bastante bien. Tiene equipamiento, tiene personal calificado. En los otros municipios, todo lo que son dispensarios, el hospital de la ULA, están trabajando bien. El merideño tiene esa buena fortuna que pues esa situación hospitalaria, por supuesto, siempre con sus carencias y o con sus debilidades que se pueden fortalecer, tiene esa buena pro ahorita, podemos decirlo. Cuando yo digo esto, es importante señalar que yo no me voy a teñir de ningún color, ni me va a salir una ponzoña, ni va a suceder nada de eso. Esas son realidades que tenemos que tener conciencia de que si está funcionando, optimizar y continuar haciendo que sigan funcionando. El compromiso de que eso sea así. También es importantísimo en materia agraria, en materia de productividad de las tierras y también en el fortalecimiento del turismo, el tema de la vialidad. ¿Cuál es el estatus de las principales arterias viales que comunican al Estado Mérida con sus vecinos andinos y también con otras regiones del país? Mira, ayer, por cierto, recibimos una queja de la Avenida Las Américas, que cuando lleguemos a la gobernación tenemos que hacer un sistema de bacheo. Hace unos meses hicieron una repavimentación de la carretera trasandina y que viene desde Estanques del Vigía hasta el Pico del Águila, porque hay una carrera que se celebra todos los años, que es el Fondo del Cóndor. Este año decidieron asfaltar la carretera, le falta un poco, pero hicieron un trabajo bastante bien. Hay que trabajar sobre las vías rurales. Las vías rurales, en la medida de que no sean vías adecuadas, encarecen el producto, el precio final del producto por las condiciones. Si en una finca que está en altura, en época de invierno llueve y se cae la carretera, la producción de esa finca se puede perder completa. Entonces la vialidad rural es una prioridad de que tenemos que hacer, empotrar servicios y hacer vías, asfaltar las vías rurales para la facilidad del transporte de la producción agrícola. Vienes precisamente del sector turismo y dices, bueno, no me voy a teñir de ningún color y no voy a tener alguna tendencia, alguna vestimenta con respecto a la política, pero si vienes del sector privado, bueno, se entiende que este sector genera un importante número de empleos allí en Mérida, pero que no está divorciado del sector público. Entonces, ¿cómo viene esta conexión con respecto a mantener la generación de empleos desde el sector privado y una buena comunicación con las instituciones públicas en el Estado de Mérida, aún cuando la intención es no vestirse de ningún color, debe existir obligatoriamente una conexión o un trabajo conjunto? Bueno, mira, la manera de solucionar los desafíos que tenemos en Mérida es trabajando y produciendo como si se fuera a acabar el mundo mañana. Nosotros no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de producir, no podemos estar integrados. Eso genera empleo, eso genera empleos directos, empleos indirectos. La producción en Mérida ahorita es buena, sin embargo podría aumentarse 2, 3 o 4 veces o 5 veces como despensa nacional, surtir el mercado local, surtir el mercado nacional y con miras a la exportación. Nos queda muy poco tiempo y hay una pregunta natural que les realizamos a los candidatos que van por diferentes sectores opositores, es conocer si estarían dispuestos ya al aproximarse la fecha de las elecciones, al acercarse el próximo 25 de mayo, se estarían dispuestos a un nuevo debate entre otros candidatos de oposición para presentar quizás algún nombre, quizás a declinar de la candidatura, apoyar a otra persona o a recibir ese apoyo. ¿Existe esa posibilidad desde el partido Condes, desde Jorge Lemois, de decir, bueno, voy a ceder mi nombre porque quizás lo que se necesita es una candidatura un poco más única en este caso? Sí, de hecho, yo regreso esta tarde al Estado Mérida a continuar con el trabajo de la campaña y ya están planteadas unas reuniones con otros factores de tal manera de hacer unir esfuerzos, como te digo, estamos remando todos hacia el mismo lado y la idea de nosotros reunirnos es ver quién tiene más fortalezas y yo estoy seguro que en el Estado Mérida, antes de las elecciones, vamos a tener buenas noticias para el electorado de Mérida, buenas noticias que los motiven y como decía ayer, que los saquen del chinchorro el 25 de mayo, que salgan a votar, que la esperanza no se agote porque el voto es imprescindible para continuar siendo una democracia.
Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio de Primera Página. Jorge Lemois, candidato a la gobernación del Estado Mérida por el Partido Conde. Allí hemos tenido la oportunidad de ver a través de diferentes plataformas sociales, también de medios digitales de esta región andina, que han estado testeando cómo está el ánimo del ciudadano de cara a estas elecciones del 25 de mayo, que son, para elegir gobernadores, también legisladores en los consejos regionales y, por supuesto, diputados